Vamos a hablar en este mensaje, quiero hablar sobre la verdadera fe en la oración. ¿Puedes decir conmigo verdadera fe en la oración? Verdadera fe en la oración. Vamos a citar dos pasajes. Esto está en Timoteo, o sea, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 5, en las dos. Es justo en las dos cartas le escribe lo mismo al mismo tiempo. Y entre una carta y otra pasó un año. Hoy mandar una carta es cosa de, no sé, 3 días, 4 días, ya recibís una carta si le mandas a alguien. Hoy el correo, bueno, con todo lo digital va mucho más rápido, pero todavía se siguen manejando cartas. Todavía se siguen enviando cartas de documento, todavía se siguen enviando telegramas y el correo sigue funcionando. Pero imagínense que las cartas en esa época eran muy caro el correo. Muy caro. O sea que cuando enviaba una carta desde la cárcel era porque realmente necesitaba de las ofrendas de los santos. Porque no era gratis enviar una carta y no era fácil. Y necesitaba recursos para eso. Y tardaban, cuanto más pagabas, más rápido llegaba. Así que pasó un año y Pablo le escribe así a Timoteo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, ¿de dónde? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, el propósito de este mandamiento, el mandamiento, usted lo tendría que leer en los versículos anteriores, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Un año después, en la segunda carta, él escribe esto. Él está diciendo, le está recordando a Timoteo: mirá, Timoteo, te voy a traer a la memoria algo. ¿Qué le está trayendo? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó. Diga conmigo, habitó. ¿Entiende eso de habitar? No es algo mío, es algo que me viene a habitar. Es algo que me viene a habitar. Porque muchas veces pensamos que la fe es nuestra. Muchos de nosotros pensamos que somos Palito Ortega. Para los que, bueno, no saben estos pibes hoy, están con otra cosa. Pero nosotros venimos de Palito Ortega, donde dice: yo tengo fe que todo cambiará, ¿no? Y yo tengo mi fe, ¿no? Pero esta fe es otra fe. Una fe del Hijo de Dios que nos viene a habitar, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces quiero colaborarles, vamos a ver algunos principios. Hoy aquí hay un puñado de jóvenes que nos van a ayudar con algunas cositas, así que la pastora ahí tiene preparado algo para ellos. La oración de la nueva vida nace de una fe verdadera. Digo conmigo, fe verdadera. Fe verdadera, fe sincera. Otras versiones, en vez de decir fe no fingida, dice fe verdadera, en otra dice fe sincera y en otra dice fe honesta. Una fe honesta. Todo lo que era la vieja vida vino en un envoltorio llamado falso. ¿Cómo era yo sin Cristo? ¿Un envoltorio así en la vida? ¿Viste cuando el paquete de alfajor? ¿Sí? Vos no te comés el paquete. Bueno, algunos sí tienen tanta hambre, pero algunos lo rompen así y se comen lo de adentro, ¿verdad? Ok. Entonces, nuestra vida sin Cristo y ahora en Cristo también, tenemos todavía mucho envoltorio falso. Por más bueno que parezca lo que decimos, sentimos o hacemos, todo debe venir de Cristo en nosotros. Diga conmigo, Cristo en nosotros. Por eso es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Entonces necesitamos entender que la verdadera oración, nace de una verdadera fe. Y solo es verdadero aquello que viene del verdadero. Esto es Cristo Jesús. ¿Podemos empezar a repartir eso? Diga conmigo, la verdadera oración nace de la verdadera fe. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir viendo qué tipo de oración vamos haciendo. Y ese verdadero, aquello que viene del verdadero, que es Cristo Jesús. La fe viene por el oír al verdadero. La oración nace de Cristo, Él es la fe
porque Él es la verdad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación en nosotros, en nuestro interior. Y dice el escritor de Hebreo que Él es el autor y el consumador. Y otra versión dice, Él es el que inició la fe en nosotros y Él es el que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, la fe es alguien, no es algo. No es algo. Yo creí, no porque tuve fe, sino que creí a la palabra y vino la fe a habitarme. ¿Alguien puede verlo? Amén. Ok. Entonces, por eso el Señor Jesús y los apóstoles eran muy intencionales cuando agregaban al final de alguna frase la palabra verdadero. Alguien tiene que decir conmigo verdadero. Alguien más fuerte, por acá de este lado están acá en la tribuna, verdadero. Alguien puede decir verdadero, verdadero, verdadero. ¿Por qué? Porque fingir, él dice, no, quiero recordarte, quiero traerte a la memoria, quiero que sepas que tiene que ser verdadera la cosa. No puede ser fingida, la fe no fingida, ¿sí? No simulada. No, esto no es, ya está, listo, cumplí. Eso es fingir. Eso es cumplir una cosa con tu conciencia, pero no tocar el corazón de Dios. Cada vez que vas a orar, tenés que tocar el corazón de Dios. Tenés que sentir que estás tocando el corazón de Dios. Tenés que saber que estás involucrado con Él, que estás oyendo su voz, que estás derramando tu corazón. No se puede orar por orar. Diga conmigo, gracias a Dios que ya no soy de los que rezan. Gracias a Dios que no somos de los que repetimos, sino de los que derramamos el corazón delante de Él. Para oírlo, para conocerlo más, para disfrutarlo, para saber cómo manejarme, cómo conducirme en la vida como hijo de Dios. Entonces, esto termina con muchas cosas, amados, en nosotros. Muchas oraciones que, mire, yo veía la oración. ¿Han visto esa gente que tira dardos al blanco? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Soy el único que mira películas? Ok. Bueno, también están con los que tiran arco y flecha, ¿no? Entonces, cuanto más te alejas del blanco, más difícil es acertar. Cuanto más cerca estás, más fácil es acertar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Allá están? ¿O no? Señor, bájalos. ¿Me explico? Esto tiene que una analogía en nosotros. Amados, cuanto más cerca estamos del Señor, más fácil va a ser dar al blanco. ¿Se entiende? Cercanía en el corazón, cercanía en la búsqueda, cercanía en la intención, cercanía en la disposición del corazón. Cuanto más cerca estoy, más fácil va a ser dar al blanco. Y Él es el blanco perfecto. Gracias por su amén tan entusiasmado. A ver, ¿quién tiene el número 1? ¿Micrófono por estos lados tenemos? ¿Quién tiene micrófono? Número 1, por favor. Fuerte y claro. No la miren que se sonroja. ¿Vamos? Juan capítulo 6, versículo 55. Yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. Ok. Quiere decir que hay un falso alimento también. Porque cada vez que hablaban de verdadero es porque había algo falso. ¿Quién más? El número 2. Juan capítulo 8, verso 36. Ok. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ok. ¿Quiere decir que hay una falsa libertad? Sí. Vamos con el tercero. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Wow. Quiere decir que hay una vid. Vamos, ¿quién va con el cuarto? Primera de Timoteo, 1, 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Número 5. Tito, capítulo 1, verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Bien. Número 6. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. ¿Podemos darle un aplauso a los jóvenes que estuvieron? Excelente.
Por favor, guárdenselo, ¿sí? Amados, hay muchísimos versículos más respecto a esto, pero cuando el Señor Jesús y los apóstoles hablaban de verdadero, hablaban de algo intencional, querían poner como un ejemplo, como un espejo, ¿no? En el cual se pudieran ver, ¿no? ¿Viste cuando ¿viste cuando te vas a probar ropa y ves viste que al maniquí le queda bien? Y vos decís, a mí también me tiene que quedar bien. Bueno, el maniquí es el verdadero. Cuando ellos hablaban en esta sintonía, ellos querían poner como un estándar, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús y los apóstoles se referían a lo verdadero, era porque había ciertas cosas que parecían de la verdad, pero no eran verdaderos. Y en esto quiero ser preciso con todos nosotros, porque necesitamos recuperar en la oración esto de ser verdaderos, de que no haya nada de fingir, nada de disimular, que si nos tenemos que quedar callados, mejor que nos quedemos callados hasta que la verdad nos consuma, que la verdad nos tome, que la verdad nos absorba, que aunque nos duela, como decía Juan, aunque nos duelan las verdades de Dios, hay que dejarnos trabajar por ella. ¿Por qué? Porque desde ahí saldrá la pureza. Diga conmigo, la pureza. La pureza, porque sabe que cuando usted ora, diga conmigo, según Dios, cuando yo oro, lo que sale de mí no son palabras huecas y vacías. El diseño de Dios es cuando yo oro, tiene que salir vida de Dios. Alguien tiene que creerlo conmigo. Cuando yo oro, lo que sale de mí no es una repetición, es palabra de Dios, es vida de Dios. Los hijos de Dios están diseñados para hablar vida, no para repetir por repetir. Entonces, nosotros somos los que llenamos el vacío con vida. A veces, como he dicho, no podrás estar en un púlpito, no estarás con una guitarra, a veces estaremos solamente como oidores, pero no olvidadizos, sino como oidores de la palabra, hacedores de la palabra. Entonces, cuando voy a orar, hay una oración en mí que me está consumiendo y es que quiero soltar la vida que está contenida en mi interior. Y eso es maravilloso, amados, y muchas de nuestras casas serán recuperadas para el Señor, amén. Ser verdadero es que la verdad, no como un concepto bíblico, sino como la vida misma de Cristo, esté gobernando nuestras vidas. Eso es lo que nos vuelve verdadero. Yo nací en un envase medio así, medio flacucho, feo, ¿no? Medio como que... ¿viste las zapatillas que son de imitación hoy? Hoy están en todos lados, ¿no? Esta es la verdadera, esta es la de imitación, ¿no? Y nosotros tenemos muchas de esas cosas y algunas cosas las hemos asumido como verdaderas y han sido solo repeticiones que oímos de otros. Diga conmigo, la oración tiene que convertirse en revelación en mi interior. No, porque escuché orar y a veces hemos escuchado orar mal y entonces repetimos mal. Y la frescura de la vida tiene que ser algo que tú tienes que experimentar en tu corazón. Tú mismo tienes que experimentar la frescura. Claro que sí, que necesitamos de otros conductores, pero si los conductores que nos dirigieron por ahí fallaron, si un ciego guía a otro ciego, amados, todo lo que se enseña mal, aún sin tener malas intenciones, se termina practicando mal. Entonces muchas veces hemos orado sin tener claro si la verdad estaba gobernándonos o no, y así tener una verdadera vida de oración que satisfaga el propósito de Dios. Entonces para poder darle progreso a la salvación, diga conmigo, la salvación es algo que progresa, es la vida de Cristo fluyendo de nosotros y tomando salvación. Tomando salvación. Salvación no es la vida del Hijo corriendo entre nosotros. Eso es salvación. Él es la salvación. Entonces es sumamente importante entender desde qué tipo de fe estamos orando para ver los resultados esperados. ¿Cuántos quieren ver resultados
de parte del Señor en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras economías. Pero quiero hablar en cuanto a esto de el punto básico. Alguien te dice, ora, ¿no? Es como, ora, y sí, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿A qué apunto? ¿No es cierto? En la oración. Y por ahí le mandamos un versículo bíblico para que quede que es más espiritual. Pero amados, necesitamos algo más profundo que tiene que ver con la verdad trabajando en nuestro interior. Y desde ahí dejar que esa verdad suba a nuestra conciencia. Y desde esa conciencia vendrá una oración sublime, gloriosa, que fluirá del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Quiero colaborarles con 4 principios que van a ser valiosísimos para ustedes. ¿Cuántos se disponen delante del Señor a decir, al menos voy a tomar nota en mi corazón, ¿sí? Para empezar a practicar? Mire, no está mal practicar. No está mal practicar esto hasta que se convierte en vida. ¿Qué es ser disciplinado? Ser disciplinado no es no hagas esto. Ser disciplinado es practicar las palabras de Dios. Ser disciplinado es meterle constancia a las enseñanzas que mi pastor me trae, que mis líderes me traen. Es ser constante, que en lo que oigo le pongo constancia, le pongo, practico aquello que me dan a enseñar. Aquí hay jóvenes que hacen deporte, practican un deporte. ¿Por qué? Porque cada entrenamiento los prepara para ser más profesionales en el área. ¿A cuánto les gusta perder? A nadie nos gusta perder. Nos preparamos para ganar siempre. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir ganando a sus familias para Cristo? Entonces tenemos que aprender a dar el blanco. Tenemos que aprender a decir, si yo voy a tomar un principio espiritual, no por nada pongo principio número 1, 2, 3, 4, y vamos a ver 4. Pero si es con estos 4, usted lo pone en práctica, les puedo asegurar que al final del año, en estos 6 meses, usted verá el resultado de las oraciones que hoy comenzó a practicar. Ahora, no voy a hacer oraciones voladas, así, tiradas. No, porque a veces somos, ¿cómo decimos? Como el electrocardiograma, ¿no? Oramos según la condición emocional en la que me encuentro. Y no tenemos que encontrar esos altibajos a la hora de orar. Tenemos que encontrar una vocación, un deseo, un sentir, una satisfacción. Y no es que te tengas que encontrar en una postura, que otros te tengan que estar oyendo. No, mientras estés en comunión con el Espíritu Santo, ya estás hablando con Él. Pero no lo hacemos livianamente, lo hacemos hasta que la verdad nos consuma. ¿Amén? Principio número 1, David lo va a poner aquí en pantalla. Es HD full, siempre full. Primer principio, no oramos ¿desde dónde? Alguien tiene que repetirlo conmigo. Primer principio, no oramos. ¿Desde dónde oramos? Así que mira lo que está a tu lado, se terminaron tus emociones y sentimientos a la hora de orar. A ver, somos seres emocionales. Dios nos creó con un alma para expresar a Cristo. Por eso la está salvando, por eso Él mismo murió, para salvar tu alma, la expresión de Él a través de tu alma. Ahora, amados, yo no puedo tomar la oración y orar desde la parte sentimental y emocional, y mucho menos cuando la familia está involucrada. Y ahí está ¿no? Muchas veces ¿no? Porque hay sentimientos buenos y hay sentimientos, no se merece ni que ore por él, ¿no? Y esos sentimientos se involucran muchas veces en nuestras culturas, en nuestras formas de ser, en nuestras mesas, en nuestras casas, y tenemos que evitarlo. ¿Cómo puede ser? ¿No? Este es un principio clave a la hora de orar por nuestras familias, que no sea el vínculo emocional o sentimental lo que los moviliza a orar por ello, sino la obra consumada de la cruz. Y aquí vamos a ver un pasaje de 2 de Corintios 5 al 17. Tenemos que entender esto. ¿Por qué?
Porque nosotros hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados por una obra maravillosa. Y no puedo orar en el sentido, Señor, ten misericordia del pecador de mi hijo. Oh, Señor, que tenga un encuentro real contigo, con la cruz. Que se deje embromar con el pecado. ¿O acaso Cristo no murió por él? Entonces voy a orar para que él tenga un encuentro verdadero con la obra de la cruz. Porque si no lo presento como un víctima, y él no es víctima, él es pecador. Cómo mis sentimientos y emociones se presentan en un lugar donde Dios no va a trabajar, no va a colaborar. Entonces, primero la verdad debe consumirnos a nosotros, debe absorbernos a nosotros, porque para hacer oraciones verdaderas, primero tengo que convertirme en verdadero. Entonces, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación o nueva criatura es. Atrás ha quedado, alguien tiene que decirlo conmigo, atrás ha quedado lo viejo. Atrás ha quedado lo viejo. Pero muchas veces nuestras oraciones están así, involucradas mirando hacia atrás. Sí, por lo que me hizo, por lo que me hicieron, lo que sufrí, lo que viví, lo que hizo este cabezón, esta cabezona. Y están mis oraciones siempre están mirando hacia atrás. Ahora ya todo es nuevo, dice esta versión. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio. Alguien tiene que levantar las manos y diga, tengo un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Diga conmigo, sin tomarles en cuenta. Sin tomarles en cuenta los pecados. Pero muchas veces nosotros oramos según si se lo merece. Se lo merece, no se lo merece, se lo ganó, no se lo ganó. A veces ni está acá sentado. A veces no muestra ni siquiera una pizca. Pero Cristo murió por él o por ella. Entonces, nuestras familias no serán reconciliadas, amados, con Dios por nuestros sentimientos y emociones. Tampoco quiere decir que seamos fríos y distantes con ellos, por favor, ¿no? Todo lo contrario. Pero a la hora de interceder por sus almas, lo tendremos que hacer desde la cruz de Cristo, desde la reconciliación. No se puede orar desde este lugar de las emociones. La cruz nos reconcilió con Dios y ahora estamos en paz con Él. Entonces, no puedo orar desde la desesperación. Digo, no voy a orar desesperado, desesperada. No voy a orar intranquilo, intranquila. No voy a orar con incertidumbre en el corazón, o no voy a orar enemistado con mis seres amados, con mis seres queridos. No, estamos así en una tregua. Estamos así como que tenso. No, eso hay que solucionarlo. Hay que arreglársela en lo interno con el Señor. Que el Señor traiga libertad, que el Señor traiga esa verdad en nuestro corazón, que nos reconcilia. Tenemos que orar desde la paz que nos otorgó la reconciliación. Entonces, si nos cuesta ir a orar por los seres amados, por los seres queridos, aún por los amigos que están en el mundo, esto involucra a todo, pero yo quiero colaborarles, porque muchas veces nos roba la atención lo que pasa en casa, lo que sucede en casa con nuestros hijos, con nuestros seres amados, con nuestros hermanos, que a veces los vemos perdidos, que los vemos, no sé, como diciendo, las tinieblas se los están comiendo. Y nos causa dolor, porque es el mismo dolor que le causó al Señor. No es que tengo lástima por ellos, no se trata de lástima, se trata de compasión por sus almas. Entonces, amados, cuando nosotros entendemos esto, es algo maravilloso que empieza. Y yo no digo, esto es lo que veían los apóstoles, que la paz de Dios gobierne sus corazones. Por favor, cuando vayamos a orar, si estuviste intranquilo, si estuviste dudando, si estuviste mal, si tuviste un día feo, si tuviste malas noticias, si tuviste, no sé,
encontronazos con alguien, si estuviste en un estado así inquieto, antes de ponerte a pronunciar palabra, ponete a orar hacia adentro y decirle al Señor que tu paz me gobierne. ¿Y de dónde vendrá esa paz? De la reconciliación que el Señor hizo en esa cruz. Y desde esa reconciliación me toma todo a sí mismo. ¿Saben qué significa la palabra reconciliación? No es, nosotros le llamamos reconciliación así como que, nos desencontramos y al otro día nos reconciliamos. Nosotros entendemos la palabra reconciliación de esa manera. Pero ¿saben qué significa reconciliación para Dios? Y justo que estamos hablando de esto del llamado de Dios. Te llamé a ser uno conmigo. Te llamé a ser uno conmigo. Y nosotros muchas veces oramos así: yo y Dios, o Dios y yo. Entonces cuando la oración te toma en el interior, entonces te ves como si fueras uno con Él. Te ves como alguien llega conmigo, instrumento en sus manos. Instrumento en sus manos. Muchos de ustedes pueden ser grandes colaboradores del Evangelio simplemente orando desde esta realidad. Maravillosos colaboradores, preciosos colaboradores del Evangelio. Cuántas cosas Dios produce a través de la oración, porque saben que no oramos cualquier cosa, oramos vida de Dios. Paz es seguridad, es sentirse seguro en Dios, porque soy uno con Él. Cuando oramos y vemos un Dios lejano, distante, tardío, eso es porque no me veo reconciliado con Él. ¿No? Me siento como que Dios está lejos de mí, como que Dios no me escucha, como que Dios está lento, ¿no? ¿Y por qué nos pasa eso? Porque no me veo reconciliado con Él. Porque si simplemente viera que Él ya me reconcilió, que soy nuevo en Cristo, que está todo hecho, que está todo consumado, que todo lo viejo ya pasó, que ahora hay una nueva aventura hacia adelante, hacia el propósito de Dios, que ahora lo vamos a ver. Entonces esto es glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Así que bueno, ¿tiene claro el primer principio? No oramos desde las emociones y sentimientos, oramos desde la reconciliación, la obra consumada de la cruz, la que nos proveyó paz en el interior. ¿Cómo? Paz en el interior. Lo primero que hace Jesús cuando resucita y se aparece a sus discípulos, ¿qué es lo primero que le dice? Paz a vosotros. ¿Saben qué significa eso? Ya no tengo nada contra ustedes. Ahora, si al orar, amados, por eso él enseñaba eso, si al orar no perdonan, no hay paz. Entonces es fundamental los principios que el Señor nos enseña. Segundo principio al orar. Y ahora sí vamos a ver el tema de las emociones, pero desde la perspectiva de la nueva vida. ¿Cuántos me siguen? ¿Amén? Principio número 2. Oramos con mente de... Alguien tiene que decirlo fuerte. ¿Con qué oramos? Con mente de sembrador. ¿Cómo es que podemos ver resultado en la oración por nuestra familia si nunca le sembramos la palabra? Vení a la iglesia, no tengo ganas. Y vos te quedás así. Es como que aquí está la solución. Y capaz que la solución estaba en tu corazón y en tus palabras. Y no en venir a una reunión, sino en poder darle la palabra. Claro que lo queremos ver aquí, claro que los queremos disfrutar aquí, claro que queremos prepararlos y entrenarlos y capacitarlos para hacer la obra del Evangelio. Claro que sí, claro que lo vamos a disfrutar, lo vamos a abrazar, lo vamos a consolar. Si estuvieron afligidos, si pasaron por algo, si estuvieron enfermos, vamos a orar por ellos. Si estuvieron, no sé, atormentados, vamos a orar por ellos. Pero el principio fundamental es, no te quiero aquí solamente para que seas una silla, te quiero aquí para que seas un colaborador del Evangelio. Alguien tiene que decir conmigo, no quiero ser solo una silla, quiero ser un colaborador del Evangelio. Amén. Y en cuanto de mí dependa, voy a orar, Señor. Voy a derramar mi corazón delante de ti. Ahora diga conmigo, mente de sembrador. Una vez más, mente de sembrador. Lucas 8:11. Venga conmigo, Lucas 8:11. Mire rápido. Y Salmo 126:6. Estas son dos palabras claves. Mente de sembrador.
Esta es pues la parábola. ¿Alguien lo puede decir fuerte? ¿Qué es la parábola? La semilla es... Alguien dígalo fuerte. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Ahora el Salmo 126:6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa, mas volverá a venir trayendo sus gavillas, sus cosechas, sus frutos, dicen otras versiones. Así que, amados, aquí el salmista está diciendo, el que siembra con lágrimas, con regocijo va a cosechar. ¿Qué cosa? La palabra que sembró. La palabra que sembró. Y esto voy a traer a memoria, muchas veces lo he dicho, muchas cosas sobre este asunto. La semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo. La preciosa semilla del cielo es Cristo. Si el grano no cae y muere, no puede llevar mucho fruto. Amados, Él es la semilla. Él es la palabra de Dios. Y está en nosotros. Él es la vida eterna que está en nosotros. Así que si no sembramos y regamos con oraciones y lágrimas, alguien tiene que decir conmigo, lágrimas del Espíritu. Lágrimas del Espíritu, lo que sembramos, nunca vamos a cosechar a Cristo en nuestras familias. Nunca, nunca porque Dios considera las lágrimas que son por la palabra de Dios. Por la palabra. Muchos cristianos lloran por sus familiares o por su familia, pero lo hacen desde las emociones por las consecuencias del pecado, no desde la fe verdadera, no desde la fe sincera. No, muchas veces, ay no, porque mirá lo que hizo, mirá en la que se metió, mirá lo que terminó haciendo, ¿por qué hizo esto? Señor, y oramos desde un estado emocional, sentimental, y claro que nos causa dolor, pero tenemos que aprender a vivir con el dolor y levantarnos y poder sembrar una palabra de Dios. Y orar sobre la palabra que hemos plantado por la gracia del Señor, y orar sobre eso con lágrimas. Amados, esto es fundamental. No debemos orar como secuestrados por las emociones, sino como libres en la verdad. No me secuestran por las emociones, aunque nos duele, aunque nos irrita muchas veces, aunque nos causa cierta rabieta, pero no oramos por las emociones, oramos porque somos libres en la verdad. Nos estamos volviendo verdaderos. Alguien tiene que decir amén. El que siembra la palabra cosechará a Cristo en sus hijos, en su esposo, en su esposa, en sus hermanos, en sus padres, en sus tíos, en sus primos, en sus amigos. Porque el que siembra la palabra siempre. Mira, aprendamos a escuchar a los demás, y cuando los escuchemos, ahí el Espíritu Santo me tiene que usar. ¿Pero por qué me va a usar? Porque ya me estuvo usando en la intimidad. Se estuvo dando a conocer en lo íntimo, en el corazón. Se estuvo revelando a mí, estuvo trabajando en mí. No estoy hablando por puro hablar, estoy hablando no solamente porque soy un fanático, estoy hablando porque hay una vida que me está consumiendo. Y ahí esas palabras caen en el corazón. Después el corazón resolverá con el Señor. Después el corazón verá si recibe, si lo quiere atesorar, si lo quiere abrazar o no. Pero usted ha cumplido, amados. Por eso necesitamos tener paciencia en la oración. Toca lo que está al lado tuyo y decirle paciencia, paciencia, ¿sí? Como un gatito decirle paciencia en la oración. Y regar con lágrimas del Espíritu lo que has sembrado. Muchos cristianos queremos ver resultados rápidos. Ya oré, ya lo quiero ver, convertido. Decimos bautizado y ya que esté predicando. Porque eso es por no tener mente de sembrador. Diga conmigo, tenemos mente resultadista, no mente de sembrador. Sembramos y Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, y el que da el crecimiento es Dios. Hermano, nosotros tenemos que encontrar esa mente de sembrador, no esa mente resultadista, pedido ya. Ya te pedí, quiero respuesta. Y Dios dice, ¿what? Te voy a convertir en sembrador, te voy a convertir en agricultor, te voy a poner a trabajar. Y tú dices, no, yo quiero ya todo. Te pedí, hice un listado de las cosas y yo, encima las estoy tachando, las que me contestaste y las que no me contestaste. Es más, me puse a leer la Biblia en 365 días, un versículo por día. En un
año te leo toda la Biblia. Amado, les propongo que siembren la palabra en su familia, ¿sí? Y que lloren sobre esa palabra toda una estación. Diga conmigo, sobre la palabra voy a orar y voy a llorar sobre la palabra. Eso se lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Llorar sobre la palabra, no llorar sobre las consecuencias del pecado. El enemigo quiere secuestrarte emocionalmente y no va a poder. Decirle al enemigo, no vas a poder conmigo. No, Cristo vive en mí y el que vive en mí es más grande que lo que vos querés presentarme. Solo tienes que cambiar tu mente de impaciente a mente agricultor. Toca 2 o 3 y decirle, de impaciente a mente agricultor. ¿Sí? A mente agricultor. Siembra, riega con lágrimas y cosecharás con abundancia. Esto es para todos los órdenes de la vida. Quiero hablar del contexto de la familia, pero si lo ponemos en práctica en todos los órdenes de la vida, veremos los frutos, amado. Veremos el progreso de esto. Tercer principio, oramos sabiamente para edificar la casa de Dios en casa. Sabiamente para edificar la casa de Dios en casa. Sabiamente. Y esto es maravilloso, Proverbio 14:1. Así que no mire a nadie, solo mire para adentro, retrospectivamente, ¿no? ¿Así es la palabra? Introspectivamente, retro es para afuera, ¿no? Sí. Para atrás, retro para atrás, introspectivamente, ahí está. Me corrigieron, Graciela. ¿Viste que dicen así ahora? Proverbio 14:1. ¿Alguien tiene que leerlo conmigo? A ver, los varones también. Es decir, no te haga el machista acá, porque esto es para los varones también. ¿Sí? Porque se trata de tu alma. Tu alma. Alma es mente, pensamientos, emociones y decisiones. Mente. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sí? Y aquí vemos 2 clases de mujeres, 2 tipos de alma o 2 situaciones dentro de una misma casa. Así que también seguramente veremos 2 clases distintas de oraciones. Sabiduría versus necedad o verdad versus fingimiento. Y esto tenemos que resolverlo rápido. Cuanto más rápido lo resolvamos, más rápido vamos a avanzar, más rápido vamos a ver resultados, más rápido el cielo va a estar más presente en nuestros hogares. Cuando hablo de cielo, hablo de la dimensión de eternidad. Hablo del cielo como el reino de Dios establecido, el gobierno de Dios establecido. Hablo de los recursos inagotables que el cielo tiene a disposición de los hijos. ¿Me explico? Entonces, la sabiduría es Cristo. Y debo pedírsela a Dios para edificar la casa en nuestras casas. Y esto es práctico en muchas cosas de la vida cotidiana. Muchas cosas, en cosas que no le dan gloria a Dios en nuestros hogares. Y que a veces son necesarias quitar y establecer principios de sabiduría. Pero no los puedo establecer porque yo quiero imponer según mi criterio, sino que quiero edificar. Alguien tiene que decir conmigo, no se edifica imponiendo, se edifica con sabiduría. La sabiduría celestial es pacífica, no es imponente. Y ahí tenemos que trabajar. Por eso cuando pedimos la sabiduría, pida, el que tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, pero pídala con fe. Con fe. Ya bastante tiempo nuestras casas les pertenecieron a las tinieblas, ¿sí o no? Así que si vamos a orar es para pedir sabiduría que nos enseñe a edificar claramente a través de la oración. Queremos edificar nuestras casas en Cristo. La necedad es terquedad. Alguien tiene que decir conmigo, el necio es terco. Terco, dura la mula, ¿eh? Dura. No mira a nadie, le dije para adentro. Hay gente que ora desde lo terco y porque cree en Dios, aún en esa necedad queremos que Dios les conteste.
Oh, Señor, yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo voy bajo lluvia, calor, doy mi diezmo, hago esto, hago lo otro, y Señor, vos me tenés que contestar. ¿Por qué? Porque soy terco. No, Dios dice no, porque no está gestionando desde la sabiduría. Y nosotros nos empecinamos muchas veces. Dios no va a contestar oraciones. Ahí está. Dios no contesta oraciones desde lo necio. La necedad es la fuerza del orgullo, es lo que me da seguridad a mí de quién soy. No, está, hijo. Lo apagué. Gracias. Ah, ¿se está quedando sin pila? ¿Yo o el micrófono? Esto es la fuente del orgullo, ¿no? A veces, aún siendo cristianos, aún viniendo a las reuniones, aún orando en nuestras casas, aún leyendo la Biblia, tenemos que discernir desde dónde oramos. Si está orando el necio o está orando el sabio. Pero no es porque, a ver, no me siento un superado. Simplemente he aprendido que también he aprendido a escuchar al necio que está en mí. Y dije, ¿cómo puede ser que Dios no me conteste? ¿Cómo puede ser que mi padre no responda en esta situación? Porque muchas veces la necedad tiene apariencia de piedad. Y esto necesitamos revelarlo, se tiene que revelar en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? La necedad, escúcheme, la necedad desplaza a Cristo como Señor. Quiero darte este principio. ¿Cómo sabes que es la necedad la que está orando en lugar de la sabiduría? Porque lo desplaza a Él como Señor. Es lo que yo quiero, no lo que el Señor quiere. ¿Lo puede ver? No sé si lo puede ver, pero trate de practicarlo, de llevarlo a la práctica. No es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. Amén. Nuestras oraciones por la familia solo tendrán resultados si oramos desde la sabiduría revelada en nosotros. Orar desde la necedad es como un eco en el vacío, es como un sonido incierto que Dios no lo va a reconocer. Amados, al momento de orar, Señor, vengo delante de ti, me postro ante tu presencia. Señor, reconozco que hay una naturaleza en mí que quiere suplantar la vida de Cristo. Señor, me rindo ante ti, me abandono ante ti. Señor, renuncio al ego, renuncio a mi justicia propia, renuncio a mis deseos personales, renuncio a todo lo que la necedad quiere implementar en mi cultura, en mi forma de pensar, de sentir. Y ruego por tu sabiduría en este momento, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y cuando tú empiezas a orar así, hay algo maravilloso del Espíritu Santo que empieza a suceder. Y te estás desplazando para ponerlo a Cristo como cabeza. Te estás desplazando para ponerlo a Él como Señor y autoridad sobre tu vida. Por eso, cuando pidan en mi nombre, y echarán fuera demonios en mi nombre, y sanarán enfermos en mi nombre, esa autoridad no es solamente porque repito el nombre de Jesús. Es porque lo puse a Él en el primer lugar. Porque Él me desplazó, porque yo me humillé de tal manera que desaparecí, como nos decía Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe en esta situación. Y esto es una constante en toda la vida, amados. Mire, Mateo 7:24 en la NTV dice así, rápido voy, me queda todavía un poco. ¿Está conmigo? ¿Sí? Gloria a Dios que no llueve, así que nadie se me va a ir, aunque sea miércoles. Ya no juega Boca ni River, así que gracias a Dios que estoy sanado de toda herida en el corazón. Mateo 7:24 dice, nene, todo el que escucha, a ver los papás de ese chiquito, por favor, o los abuelitos que están ahí también. Mateo 7:24.
Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es, alguien tiene que leer conmigo, y es el que escucha mi enseñanza y las sigue, las practica, se vuelve sabio. Mirá 2 o 3 así, sabio nos volvemos. Sabio nos volvemos. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaro y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no los obedece es un... que te duela, decir que te duela un poquito, se vuelve como un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Qué quiero decirle, amado? Cuando hablamos de nuestras casas, primero tengo que verme yo como casa. Diga conmigo, yo como casa, fundado sobre la roca que es Cristo. Cristo, la roca de nuestra salvación. Él es el fundamento de la casa. Si yo estoy en Cristo, soy casa de Dios. ¿Me entienden? Y cuando voy a mi casa, estoy llevando la casa de Dios a casa. Y estamos edificando, porque cuando Él está hablando aquí, no está hablando solo de las casas como estructura física, sino en primera persona de nosotros. Siempre hemos visto como la casa está pata para arriba, porque pata para arriba está tu corazón. Pero, amados, esto nos tiene que traer a un lugar de centralidad en Cristo, plantarnos con la verdad y empezar a pedirle al Señor: Señor, tiene que venir la autoridad del cielo sobre mi casa. Tiene que empezar a venir la autoridad de tu palabra, de tu persona. Señor, las cosas se tienen que ordenar. Alguien que empieza a orar por el Señor empieza a ordenar. Se empiezan a ordenar las cosas. Todas las cosas que están en un desorden empiezan a entrar en un orden. Alguien diga conmigo: quiero orden del cielo en mi casa. Quiero orden de Dios en mi casa. Cuarto principio. Y vamos aquí con este último punto. Principio número 4, dígalo conmigo: no oramos desde las circunstancias temporales, oramos viendo el propósito eterno de Dios. No oramos por las circunstancias que nos están rodeando a día, sino que estamos orando por causa del propósito de Dios. Estoy visualizando a lo largo, a lo ancho y a lo profundo que hay un propósito mayor que las circunstancias que me rodean. Hoy circunstancialmente puedes estar atravesando un problema de salud. Diga conmigo: circunstancialmente. Un problema financiero, circunstancialmente. Un problema en las relaciones, circunstancialmente. Un problema en el trabajo, circunstancialmente. Pero las circunstancias no pueden entorpecer el propósito de la oración en cuanto al propósito eterno de Dios. Tenemos que ir más allá de lo temporal. Hay personas que se enferman y se desaparecen espiritualmente. Y hay otras personas que enferman y son más potentes en espíritu y en verdad. Porque la enfermedad es circunstancial. La enfermedad no me va a gobernar. El problema financiero que estemos viviendo no me va a detener. Las situaciones que estemos viviendo en casa no me van a detener. Porque lo más importante para un hijo que ha sido llamado por Dios es el propósito eterno de su padre. Veámoslo. Muchas veces creemos que la oración es un parche temporal. No tiene que convertirse en un parche, en una especie de aspirina para el dolor. Oré y pedí y entonces ya está, sana colita de rana. No. Tenemos que ir a la raíz. Diga conmigo: a la raíz. Alguien tiene que decirlo más fuerte de este lado. A la raíz. Vamos, tengo conmigo: a la raíz. ¿Hasta dónde voy a ir con la oración? Hasta la raíz. Hasta la raíz. Hasta la raíz. Porque si no voy hasta lo más profundo de la situación,
entonces quedará siempre como una aspirina para el dolor. Y tenemos que ir más profundo. Cuando oramos por las circunstancias temporales, sin estar viendo el propósito eterno de Dios, es como dije hoy, un ciego que guía a otro ciego. Y no podemos caer en esa ceguera espiritual. Efesios capítulo 1, verso 9. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oraban los apóstoles? ¿Por qué se reunían a orar? Porque estaban convencidos de que la oración era una herramienta fundamental, era un órgano espiritual potente en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué las oraciones de los santos? Oren por nosotros, oren por el Evangelio, oren para que se nos abran puertas. Nunca oraron como víctima, nunca, no hay una sola oración en cuanto a pedidos de cosas circunstanciales. Oraban con propósito eterno, más allá de la circunstancial, amados. Nosotros nos quedamos, y no está mal, pero tenemos que trascender. Nosotros nos quedamos en las oraciones que Jesús hacía, pidan al Padre, pidan esto, pero Él estaba presentando un diseño eterno que tenía que ver con un propósito más allá de lo circunstancial. Él hablaba mucho por parábolas y nosotros nos quedamos en las oraciones por las parábolas, pero Dios quiere ir más profundo en la oración, quiere trascender con nosotros, con nuestra generación. No estamos aquí de paso solamente en un sentido, ay, los cristianos están de paso, sí, pero con propósito. Sí, pero con propósito. Sí, estamos circunstancialmente, transitoriamente, temporalmente, claro que sí. El hombre está diseñado para vivir 75 años, la mujer 85, y esas son las estadísticas. Algunas las rompen, algunas no llegan, pero no, el problema del ser humano no se trata de los años que tiene de vida, sino para qué los vivió. ¿Para qué los vivió? ¿Para quién lo vivió? Amados, Efesios capítulo 1, verso 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, y todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Entonces, ¿qué vamos a orar? ¿Qué vamos a orar? No, en casa somos muy terrícolas. Papá, necesitamos que venga el cielo más aquí. Porque queremos que todo represente a Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Queremos reunir. Y no solo cuando hablamos de esto tiene que ver con nuestros hogares, sino con todo lo que vivimos a diario. ¿Cómo colaboramos desde la oración para el propósito eterno? Si solo estamos pendientes de las cosas temporales que nos suceden. ¿Cómo podemos trascender? Necesitamos revelación. Alguien tiene que decirle al Espíritu Santo: necesito revelación. Necesito revelación. Necesitamos ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Por eso nosotros muchas veces nuestras oraciones vienen de afuera hacia adentro, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que percibimos, por lo que nos cuentan, por lo que siento. Ay, siento orar. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste ese pinchazo en el interior? ¿Por qué sentiste orar? Y ahí siento orar porque... No, siento orar porque tengo una palabra del Espíritu Santo para orar. Tengo una dirección, tengo una convicción del Espíritu que tenemos que orar por esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces la palabra viene, se activa la palabra y lloro sobre la palabra y derramo mi corazón sobre la palabra, porque el que siembra la palabra la va a regar con sus lágrimas. Entonces no somos víctimas otra vez de la circunstancia. Necesitamos ser iluminados en el entendimiento para orar por nuestra familia desde una perspectiva eterna. Diga conmigo: perspectiva eterna, con una dirección hacia el blanco perfecto. No quiere saber nada, lo invito pero no viene. ¿Sembraste la palabra? No, le hablé y le dije: mirá, si no venís te vas a ir al infierno. ¿Y lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Pero el que lo habló fue el necio. No lo habló el sabio, porque el sabio tiene paz y siembra en amor. ¿Viste todo lo que te pasa? Por desobediente. Y la persona dice: ay, ya lo sabía. Está como el Chavo después. Pi, 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 pi. Y se esconde dentro del barril.
amado, sabiduría para plantar la palabra. Sabiduría porque, ¿saben por qué se los digo? Porque muchas veces he hablado como necio, conociendo las cosas de Dios. Y cuando hablamos desde ese lugar lastimamos, no edificamos, no reconciliamos a nadie. Y nosotros tenemos que aprender que estamos para propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Y en Cristo es lo puro, lo santo, lo sublime, lo perfecto, la luz, la verdad, la vida, todos se encuentran en Él. El propósito de Dios es que todo lo quiere reunir en Cristo, pero tenemos la responsabilidad de conocerlo primero, porque Dios no está en el negocio de nuestros propósitos, sino en el suyo. Tenemos que conocerlo. Así que termino con esto. Número 1, oramos desde la reconciliación otorgada en la cruz. Número 2, oramos con mente de sembrador en la palabra. Siembre la palabra. Para eso tiene que estar en contacto con la palabra. ¿No? Porque la gente es variada. Diga conmigo, la pesca es variada. Los que han ido a pescar, ¿a dónde te lleva? Pesca variada. La pesca es variada. Oramos sabiamente para edificar la casa de Dios en casa. Y oramos viendo el propósito eterno de Dios. Si estos 4 principios los pongo en práctica, vamos a ver grandes cosas de la oración. Vamos a ver grandes avances. Jóvenes, pónganlo en práctica. Yo cuando subo al grupo las enseñanzas, no las subo porque tengo la esperanza de que alguien las va a repetir y las va a orar y se va a volver a leer y va a decir, wow, no lo escuché en la prédica, no lo vi, el pibito ese que andaba gateando me distrajo. Cuando David sube las prédicas, los gastamos ahí, es para que volvamos a escuchar y a poner atención y a convertirnos de creyente a discípulo. Alguien tiene que decir conmigo, de creyente a discípulo. Y de discípulo a hijo colaborador. Son estándares en tu corazón, pero que necesitan de la prestancia y de la constancia de tu vida. Entonces, en la manera que tú seas constante es en la manera que Dios va a actuar. Si nosotros nos quedamos, si esta fe verdadera que está en nosotros no nos consume, nosotros nos vamos a quedar en un estado de imaginar que Dios tiene que hacer cosas porque Dios es poderoso. Vamos a imaginar que Dios es poderoso y tiene que hacer cosas. Y claro que Dios es poderoso y puede hacer cosas, pero así en ese poder también se retrae. ¿Saben dónde se escondió el poder de Dios? Atrás de una cruz. ¿Por qué vemos que el poder de Dios no es el mismo antes de la cruz que después de la cruz? Y muchos dicen, Dios no hace más milagros. No, porque Dios escondió el poder detrás de una cruz. Y Dios todo ahora lo pasa por el sacrificio de su Hijo. Porque ahora el poder de Dios se convirtió en una vida que está en nosotros. Y eso lo tienes que descubrir. Lo tienes que descubrir en tu interior. Dios nos llamó a vivir en Cristo y desde esta nueva vida orar conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Que el Espíritu Santo nos encuentre cada día siendo más útil al propósito. Diga conmigo, quiero volverme útil. Quiero volverme útil, un colaborador. Útil. ¿Qué es lo contrario a útil? Duele, ¿no? Pero no queremos ser inútiles. Inútil es ese maniquí que me sacó el lugar a mí. Porque está ahí, petrificado, inútil. Pero sirve para algo, para mostrar algo, pero no tiene vida. Yo sí tengo, alguien tiene que levantar su mano y decir, yo sí tengo vida de Cristo. Vamos, vamos, tiene que creerlo. Yo sí tengo vida de Cristo. Yo sí tengo vida de Cristo. Y desde ese lugar voy a empezar a orar para la gloria de Dios. Vamos, dale tu mejor aplauso al Señor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.